Muy bien, damos a ustedes la más cordial bienvenida a una sesión más de la Cátedra Extraordinaria Ezequiel A. Chávez de la Facultad de Psicología de la UNAM. El día de hoy vamos a abordar un tema fundamental para la psicología de la salud, sobre todo en el contexto que nos está tocando vivir con la actual pandemia, pero que en realidad es aplicable a cualquier situación que estresa al ser humano. Y vamos a iniciar revisando los conceptos centrales y posteriormente lo que vamos a hacer es describir los principales hallazgos de investigación que nos muestran que un estrés intenso, sostenido, mal manejado, produce cambios importantes en el sistema inmune y por lo tanto ocasiona, quizá no las causa, pero ocasiona o facilita la precipitación de cuadros clínicos que en este caso muchos de ellos son cuadros de naturaleza médica, es decir, lo que se podría denominar enfermedad física, aunque hemos visto en muchas otras conferencias y en muchas otras fuentes que la división entre enfermedad física y problemas psicológicos es una división, para empezar, muy tenue, muy fina, muy delgada, pero para seguir también muy artificial. Y que es por eso que desde hace aproximadamente 50 años la la concepción tradicional de que las enfermedades físicas surgían únicamente de variables físicas se ha ido modificando y ya en estos años es muy claro que la contribución relativa de diferentes grupos de factores tanto a los problemas psicológicos como a los problemas médicos tiene una gran contribución mutua y que normalmente actúan como una especie de una gran suma algebraica que acaba determinando el resultado final en salud o que acaba determinando el resultado en la calidad de la interacción humana y la calidad de el mantenimiento de un equilibrio tanto psicológico como biológico. Vamos a empezar por describir cómo ocurrió esta conjunción. La psiconeuroinmunología es un área, es un término de hecho relativamente reciente porque justamente surgió de la contribución de tres grandes fuentes de investigación científica sobre la relación entre salud y comportamiento. Una de ellas, naturalmente, fue la psicología, que a lo largo de las décadas, probablemente las últimas 5 o 6 décadas, ha estado mostrando reiteradamente de una manera muy consistente a través de la convergencia de hallazgos de investigación cómo el comportamiento hace contribuciones muy claras, relativamente directas a la inmunología, es decir, a las defensas de nuestro organismo. La otra fuente, naturalmente, es la inmunología misma, que es un área mucho más antigua, mucho más investigada y que también describe cuáles son los mecanismos biológicos que explican estos cambios en la inmunidad humana que están mediados por principios específicos de la inmunología. Y la tercera fuente son las neurociencias. Las neurociencias lo que han encontrado, y también tiene ya varias décadas de avance, es la forma en que el sistema nervioso interactúa con las experiencias a lo largo de la vida de la gente, es decir, con las experiencias de naturaleza psicológica y que estas dos interacciones reiteradas, sistemáticas, acaban afectando el sistema inmune. Y entonces de ahí se derivó este término que se ha denominado psiconeuroinmunología y que básicamente la gran mayoría de autores coincide en que lo que hace esta disciplina o esta interdisciplina o esta área de intersección es comprender las interacciones entre procesos psicológicos, sistema nervioso y sistema inmune. Antes de entrar a una descripción muy general
muy poco especializada, no vamos a entrar en detalles sobre el sistema inmune. Es importante que revisemos el término de estrés. El estrés es la tensión que surge cuando hay un cambio en nuestro ambiente. Ese cambio es grande, es un cambio notorio, pero sobre todo es un cambio que requiere que nos adaptemos a él de una manera inmediata. Normalmente son cambios que no pueden esperar, que necesitan comportamiento adaptativo inmediato. ¿Y qué cosa es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los esfuerzos de adaptación pueden ser eficaces, pueden no ser eficaces, y eso es justamente lo que en la contribución con las tres áreas que acabamos de describir acaba afectando al sistema inmune. El sistema inmune, muy en lo general, estamos hablando de sistemas en los que hay células especializadas en detectar y en atacar otras células o atacar condiciones que nos ponen en riesgo biológico. Entre otros están los leucocitos, también conocidos como glóbulos blancos, los linfocitos, los monocitos y los granulocitos. Estos se obtiene una lectura de cómo están actuando a través de dos medios fundamentales. Una es la medición cuantitativa, donde lo que se hace es nivel de estas células a través de un conteo relativamente directo, es decir, un conteo de células inmunológicas en la sangre y que es una prueba de laboratorio. El otro sistema de registro es la medición funcional, que es la observación de células inmunes expuestas a antígenos específicos, entre muchos otros ejemplos, la acción de este sistema a invasiones como las de los virus, como las del VIH, como las de bacterias, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado en la literatura de investigación a lo largo de varias décadas? Parece haber un mecanismo relativamente específico entre los efectos del estrés, la depresión y el sistema inmune. Vamos a revisar un poquito estos tres conceptos. Hemos dicho que el estrés es la tensión, es una tensión que surge cuando el ser humano se ve confrontado con un cambio importante. El cambio normalmente es un cambio amenazante, ya sea para la existencia directa o bien para la existencia organizada. Y entonces el estrés produce una serie de reacciones emocionales. Las principalmente documentadas incluyen la ansiedad, incluyen síntomas depresivos, pueden incluir otros síntomas como de enojo extremo, de tristeza profunda, etcétera. Y entonces la adición, el que se sumen estos síntomas, pueden acabar precipitando cuadros depresivos. Esta relación es una relación que en las últimas décadas se ha encontrado de una manera repetitiva, de una manera sistemática. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Una frase que hemos usado frecuentemente es que el estrés, por así decirlo figurativamente, no es el estrés lo que nos mata o nos enferma es lo que hacemos con el estrés, cómo producimos los cambios necesarios para ajustarnos a ese cambio ambiental, a esa amenaza. Y hay que recordar que este cambio ambiental puede ser interno o externo. Nos estresa igual un fuerte dolor de muelas, un dolor de estómago, una diarrea tremenda, un dolor de cabeza, etcétera. Y también nos estresa algo que ocurre en nuestro ambiente, por así decirlo, externo. Perder el trabajo, tener un problema serio con la pareja, tener un problema interpersonal grave con las personas con las que vivimos, etcétera. Todo eso genera estrés y entonces el efecto final de esta combinación resulta básicamente de cómo el comportamiento humano se ajuste para afrontar ese estrés. ¿Cómo es este ajuste? Este ajuste requiere también tres fuentes fundamentales de conducta o de comportamiento. La primera es qué tan capaces somos de regular las emociones que genera el estrés.
esa ansiedad, ese enojo, esa tristeza profunda, etcétera. En la medida en que logremos una autorregulación, que el individuo logre una regulación de sus reacciones emocionales, va a facilitarle tomar decisiones. Y al tomar decisiones ya estamos incluyendo el siguiente sistema, que es el sistema cognitivo. Tomamos una decisión, examinamos lo que está ocurriendo alrededor, examinamos cómo nos afecta, pero sobre todo examinamos cuáles de los componentes de la situación estresora son modificables y cuáles no son modificables. Aquellos que son modificables, organizamos cognitivamente la forma de afrontarlos, tomamos decisiones al respecto de qué podemos hacer, si lo podemos hacer solos, si lo podemos hacer buscando ayuda o apoyo social de gente con la que vivimos o gente con la que tenemos acceso. Y una vez terminado ese proceso, lo que hacemos es convertirlo en un comportamiento, es decir, tener conductas instrumentales. Hay que recordar que se le llamaron instrumentales porque es el comportamiento que sirve como instrumento para modificar el ambiente. Son las cosas que hacemos, las que hacemos directamente, las que decimos, cómo interactuamos, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando este sistema no funciona bien, normalmente el individuo no tiene la posibilidad no solamente de tomar decisiones que sirvan, porque puede estar muy interferido por reacciones emocionales y por lo tanto va a tomar decisiones poco informadas, probablemente impulsivas, interferidas por reacciones emocionales, sino que además no va a tener la posibilidad de organizar su conducta de manera que esa conducta en sus diversos componentes vaya produciendo cambios en el problema, vaya produciendo soluciones parciales que normalmente se recomienda empezar en pasos pequeños e irlas construyendo gradualmente hasta que se logra modificar o la situación estresante, esto es importante distinguirlo, el individuo o modifica la situación que lo está estresando o modifica su reacción ante una situación que no puede modificar. Esos dos son los dos grandes componentes de manejo del estrés que cuando fallan por una serie de razones, lo que ocurre es que sobreviene un estrés sostenido y con mucha frecuencia ese estrés sostenido suele llevar a síntomas depresivos que cuando se hacen graves, cuando se hacen intensos, cuando se hacen duraderos, se convierten en una depresión ya formalmente diagnosticada. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el estrés crónico propicia la disminución de la respuesta inmune. Por ejemplo, estudios, en este caso del grupo de Miller, nos han mostrado cómo los padres de niños con cáncer, en comparación con los padres de niños sanos, muestran los padres una disminución de su respuesta inmune. ¿Cómo sabemos esto? A través de los dos medios que vimos en el segundo cuadro de esta presentación. Como en otros casos, abajo a la derecha vamos a encontrar en azul intenso la fuente del estudio que se realizó donde se hace este hallazgo y al final en el último cuadro tendremos ya una descripción completa de las referencias bibliográficas específicas por si hay alguien que esté observando esta conferencia y que quiera información adicional más a profundidad sobre cómo ocurren estos mecanismos. Y entonces el estrés crónico a través de la disminución de respuesta inmune ocurre a través de varios mecanismos, ya sea las emociones, es decir, el estado de ánimo, que el estado de ánimo nos cambia a los seres humanos todos los días. Tenemos un cambio de estado de ánimo de momento a momento dependiendo de qué esté ocurriendo en nuestro alrededor. Y otro hallazgo importante de investigación, este del grupo del doctor Glasser, es que a los pacientes que sentían miedo, notorio, reportado, es decir, autoinformado antes de una intervención quirúrgica, tuvieron a partir de la intervención quirúrgica, después de la intervención quirúrgica, periodos más largos de recuperación.
Y esto incluye no solamente el manejo del dolor, el manejo de la incomodidad, sino aparentemente también hay algunas medidas preliminares de la velocidad de cicatrización de las heridas de que se trate. Entonces, esta disminución de la respuesta inmune también está alimentada por otros hallazgos, en este caso de Kivimaki. En un ambiente industrial, vean ustedes cómo esto ocurre en cualquier lado, no solo en la casa o en el hospital. En un ambiente industrial, en un ambiente organizacional, se encontró que el riesgo cardiovascular a través de varios conteos a partir de revisiones de laboratorio, revisiones de gabinete, lo que se vio es que el riesgo cardiovascular estaba relacionado con pocos incentivos. Fíjense, se trata de una relación, de una asociación aparentemente lejana. Una persona que está descontento en su trabajo, que siente que no hay reconocimiento, que siente que no hay incentivos, que siente que no tiene sentido hacer un esfuerzo adicional porque no va a haber cambios. Estas personas probablemente tengan reacciones emocionales que otra vez relacionadas o asociadas con otros cambios como la regulación emocional, el apoyo social, etcétera, producen un problema de mayor riesgo cardiovascular. Personas con emociones positivas, estabilidad, confianza, alegría, etcétera, muestran mayor capacidad de afrontar una gripa común. ¿Cómo se sabe esto? Una es las que describimos al principio de los cuadros de la presentación y la otra es el tiempo que le toma recuperarse y los valores escalares del informe verbal de los pacientes. Y entonces estos 2 o 3 tipos de datos nos dicen cómo se afronta una gripa común y se recuperan antes que los que tuvieron reacciones emocionales negativas. Otro componente fundamental del grupo del Dr. O'Leary, una red de apoyo social efectiva incrementa la calidad y eficacia del sistema inmune. Aquí hay una serie de puntos interesantísimos. Uno de ellos es el apoyo social, es un apoyo que proviene naturalmente de gente con la que el individuo vive o su comunidad o sus vecinos, alguien con quien tiene una relación de amistad, aunque no sea una relación muy íntima o muy cercana, pero que la persona puede recurrir a estos otros individuos para tener apoyo, para solicitar ayuda, para pedir orientación, para pedir información, para pedir consejos al respecto de qué hacer. Ahora, lo interesante es que esta ayuda puede ser ayuda percibida. La persona que percibe un apoyo social sólido tiene una activación importante y más eficacia de su sistema inmune. Las personas que tienen apoyo social, pero que no lo perciben, no van a tener este efecto. Y entonces estamos viendo cómo no solamente es la disponibilidad real de ese apoyo social, el efecto o la característica específica de tipo cognitivo de que ese apoyo está ahí, porque el sentir, el pensar, el estar convencido de que ese apoyo está ahí, es lo que va a interactuar además con las otras reacciones emocionales para generar más estabilidad, para generar más confianza, para generar más emociones positivas. Nótese que son las dos cosas, no solamente es el apoyo social percibido, sino es el apoyo social que la persona aprende que le funciona cuando le dan un buen consejo, cuando le dan información que le es útil, cuando le recomiendan algo, cuando le dan algún tipo de consejo que se convierte en bienestar, tal como modificar la dieta, modificar la actividad física, etcétera. Es la conjunción de las dos cosas, el apoyo social percibido y el apoyo social real que se va manifestando en los cambios cotidianos. Y tenemos otros hallazgos. Apoyo social positivo ayuda en la regulación de la presión arterial.
Hay hallazgos, incluso algunos de nuestro grupo de investigación, que señalan, por ejemplo, en un estudio que se hizo con embarazadas hipertensas, lo que notamos es que las embarazadas que tenían presión diastólica más alta, también coincidía esta presión diastólica alta con un informe verbal de estar muy enojadas. Y entonces aquí tenemos un ejemplo local, investigado en México, de cómo una reacción emocional negativa afecta cambios, por ejemplo, en el sistema cardiovascular, como en el caso de la presión arterial. Y cada individuo emplea naturalmente, porque estas las aprendemos probablemente desde la infancia, estrategias de afrontamiento. Y aquí lo que encontramos es un vínculo muy claro. En este segundo párrafo de abajo, lo que estamos viendo es un vínculo muy claro entre estas estrategias de afrontamiento y de dónde salieron, cómo se aprendieron. Y la mayoría de las estrategias eficaces de afrontamiento se aprendieron a través de una interacción familiar de alta calidad, como se ha visto en otras de las conferencias que hemos dado, es decir, una crianza autoritativa, no autoritaria, es decir, una crianza que también se ha denominado democrática, negociada, explicada, con claridad, acordada, y que ese tipo de práctica añadida al reconocimiento, al apoyo, a la expresión del afecto, etcétera, suelen darle al ser humano estrategias de afrontamiento más eficaces. Lidiar proactivamente con los problemas, es decir, no usar la evitación, sino entrarle a los problemas, abordar los problemas, ver sus componentes, ver qué es lo que lo hace problema, ver cuáles son las opciones de solución, ver si se tiene apoyo social, apoyo interpersonal, etcétera. Parece, y estos son también datos en los que hay estudios de asociación, estudios correlacionales, por los que sugieren que mejora el sistema inmune. La inhibición de las emociones, este es otro hallazgo importante también del grupo de O'Leary, o de su expresión, parece reducir las capacidades del sistema inmune cuando estamos muy enojados, cuando estamos muy tristes, cuando estamos muy angustiados y no tenemos ni forma de expresarlo. Si no tenemos forma de expresarlo, no va a ser posible que la gente que nos rodee reaccione adecuadamente y pueda intentar ayudarnos. Entonces, lo que vemos es que todas estas fuentes, todos estos factores acaban combinándose todos con todos. Y lo que encontramos en el producto final, normalmente cuando el paciente nos llega al consultorio, es que estuvieron presentes en combinación valores negativos de estos factores, de estas dimensiones, que se combinaron a lo largo casi siempre de una buena cantidad de años y que han hecho a este individuo un individuo relativamente poco competente para resolver problemas, pero no nada más poco competente en comportamiento instrumental, sino poco competente en cuanto a su capacidad de regular sus propias emociones y su capacidad cognitiva de descomponer en sus pedacitos o en sus componentes los problemas que se han convertido en fuente de estrés. Técnicas de solución de problemas y de manejo del estrés tuvieron un efecto positivo en el sistema inmune en un seguimiento a 6 meses. Fíjense qué importante es este hallazgo. Cuando una persona ha estado sufriendo por efectos sostenidos del estrés, pero se somete a un procedimiento que puede ser educativo, puede ser psicoterapéutico, puede ser de orientación, consejo psicológico, etcétera, y se van adquiriendo estas destrezas de regulación emocional, de análisis cognitivo, en marcha soluciones instrumentales a través del comportamiento. Cuando esto ocurre, va mejorando la reactividad y va mejorando la función inmune con el paso del tiempo, si esto realmente se hace de manera sostenida.
Y entonces lo que han hecho una cantidad importante de investigadores es buscar si solo se trata de una correlación, si solo se trata de hallazgos de asociación o quizá hay una causalidad un poquito más definida a la que le podamos seguir la pista. Nuevamente tenemos los tres componentes, el estrés, que si no se afronta adecuadamente genera síntomas depresivos o ya una depresión importante formalmente diagnosticada, y esto a la larga va deteriorando las funciones del sistema inmune. ¿Qué es lo que se toma en cuenta en estas situaciones, en estas investigaciones? Primero, cambios en los estilos de vida en pacientes con depresión o con cáncer que afectan al sistema inmune. En algunos escenarios clínicos esto ha sido más posible, más posible hacer las investigaciones porque se trata de participantes relativamente cautivos, pero además con problemas relativamente crónicos. La actividad física, la alimentación, la búsqueda del tratamiento, el conseguir apoyo interpersonal, el conseguir apoyo social, el conseguir alguien que nos facilite el análisis de los problemas, que nos facilite la orientación de qué parece convenir hacer más o qué no parece convenir, también tienen asociaciones importantes, no sabemos si causales, pero parece que la convergencia de los hallazgos se acerca a la de que puede haber una relación causal. Y entonces, ¿qué sí sabemos? Lo que sabemos es que los glucocorticoides, que son sustancias que se liberan a la sangre a partir de situaciones estresoras, producen cambios a mediano y largo plazo, producen cambios inmediatos. Pero cuando estos cambios son sostenidos, empieza a reflejarse un cambio más permanente, más identificable en la reactividad inmunológica. Y entre otros, te produce estos cuatro cambios: bajas en noradrenalina. La noradrenalina sabemos que es un componente más bien asociado a la tranquilidad, a la estabilidad psicológica. Algunos autores la han relacionado incluso con la felicidad, con situaciones de bienestar, etcétera. Y entonces, cuando hay estrés y hay depresión, se sueltan más glucocorticoides que justamente bajan esta sustancia que se relaciona con la paz y la tranquilidad. Se reduce la atención en dos sentidos. Se reduce la atención selectiva a lo que podemos hacer y se reduce el buscar atención de especialistas. Estos dos efectos a la larga suelen producir cambios también importantes. También se ha visto en estos pacientes que hay un aplanamiento afectivo, y hay que recordar que el aplanamiento afectivo suele ser un componente consistente, repetitivo, presente en los cuadros depresivos. Y la inactividad, este último componente de inactividad, es un componente 100% instrumental, es decir, conductual. Precisamente por eso se ha visto que es importante instrumentar procedimientos clínicos como el denominado activación conductual, que funciona muy bien en personas deprimidas. El deprimido normalmente nos dice: sí, voy a hacer esto que me estás recomendando cuando me sienta mejor. Y entonces está invertido el proceso. Primero me tengo que esperar a sentirme mejor para activarme, y eso es lo que prolonga el problema de sufrimiento. Lo que tenemos que hacer es tratar de inducir una activación conductual prácticamente inmediata, porque esto realmente va a retroalimentar la parte emocional y va a retroalimentar la parte cognitiva de cómo percibe la persona el problema. ¿En qué consiste la activación conductual? Consiste en instrucciones muy directas, muy precisas al respecto de qué cosas hacer, y lo que siempre se recomienda en la activación conductual es involucrarse inmediatamente en actividades que en el propio pasado del paciente se han registrado como actividades placenteras.
Esto es muy importante porque las actividades placenteras también retroalimentan al revés este ciclo. Es decir, la actividad placentera va a modificar la reactividad emocional va a modificar la conceptualización cognitiva y al cerrarse este círculo virtuoso se recupera mucho más rápido el paciente deprimido y por lo tanto se va recuperando su capacidad inmunológica. ¿Sabemos por qué? Porque sabemos que estos componentes se agregan, se complican, se complementan. La ansiedad se agrega al estrés, la depresión se agrega al estrés y entonces el estrés puede causar un trastorno depresivo mayor. Cuando ya tenemos un trastorno depresivo mayor, las intervenciones psicoterapéuticas o las intervenciones a veces educativas, que algunas pueden funcionar, son más difíciles de lograr efectos, tienen menos probabilidades de lograr un efecto y por eso normalmente se recomienda que las personas busquen apoyo profesional de un experto en psicología, de un experto en salud mental que logre revertir los valores de estas variables. Obviamente no vamos a revertir la experiencia, esa ya ocurrió, pero sí podemos revertir los valores de cómo el ser humano reacciona a esa historia, reacciona a esas experiencias. También se sabe, por ejemplo, que los pacientes esquizofrénicos tardan más en recuperarse de operaciones quirúrgicas importantes. Vean esta propuesta de relación causal. No es que la enfermedad así en general y difusa produzca este cambio. Lo que pasa es que cuando hay un defecto cognitivo importante, tan que va desde lo sensoperceptual, lo neurológico, lo neurofisiológico, lo psicofisiológico, todo esto cuando se hace crónico va facilitando la ocurrencia de unas cosas y va dificultando la ocurrencia de otras. Lo que sabemos es que la recuperación en estos pacientes es más lenta, muy probablemente por el resultado, por el efecto combinado de estos 3 o 4 factores que se están agregando a la hora que se les interviene quirúrgicamente. Algunas conclusiones tentativas que están bastante bien documentadas. El sistema inmune está íntimamente relacionado, ligado con el estado psicosocial del ser humano, del individuo. Pero estamos claros en que se requieren más investigaciones para identificar, para establecer con más especificidad la forma en que se relaciona la depresión, ya como cuadro clínico, el estrés y el sistema inmune. ¿Por qué? Porque conocer la verdadera relación causal entre estos estados va a permitir desarrollar mejores intervenciones. Y esto es parte de la historia de la psicoterapia en las últimas 5 o 6 décadas. Ha sido a través de los hallazgos convergentes de la literatura de investigación clínica y de la literatura de investigación sobre factores de riesgo psicológico la que ha ido permitiendo tomar esos componentes para diseñar, para instrumentar y después para evaluar intervenciones terapéuticas que ya se parecen muy poco a las intervenciones tradicionales de hace casi o más de 100 años, sino que ya son intervenciones clínicas que tienen características específicas. ¿Por qué? Porque se busca, primero, que estén basadas en investigación científica, segundo, que estén basadas en evidencia clínica. La evidencia clínica tiene 3 componentes. 1, el paciente mejora. 2, la mejoría le dura. 3, el psicoterapeuta transfiere el control de la mejoría a las condiciones familiares, a las condiciones cotidianas, a las condiciones laborales de la persona, del paciente. Y esto se hace también a través de ir monitoreando la forma en que el paciente se apega, se adhiere terapéuticamente a las recomendaciones que se van dando en el consultorio o en el gabinete. Aquí están las referencias.
podemos perfectamente pasar esta presentación, por ejemplo, a un archivo PDF y distribuirlas a cualquiera de ustedes que nos pueda contactar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.